preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, verso 20. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, te damos gracias, mi Rey, te hemos alabado, mi Señor. Mi Señor, tu pueblo, mi Señor, te ha honrado para las necesidades de tu casa grande, mi Señor, para que tu palabra corra y siga siendo glorificado, Dios mío. Señor, ahora te toca a ti, mi Rey, guiándonos, hablándonos, mi Señor, enseñándonos, dirigiéndonos a través de tu bendita y preciosa palabra. Nosotros disponemos nuestro ser, mi Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, mi Señor, para ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Venimos recibiendo la enseñanza del Señor sobre la casa de Dios que ya veíamos, y que debemos entender que la casa de Dios somos nosotros, somos usted y yo. El Señor hizo el tabernáculo, dice, y harán un santuario para mí. Y eso es lo que Dios quiere, que su vida y mi vida sean un santuario para Dios. Y Él dijo, si ustedes hacen un santuario para mí, entonces yo habitaré en medio de ustedes. Y lo cumplió, porque la palabra está llena de las experiencias de cómo Dios cumplió y cómo Él puso una nube en la noche de fuego para calentar al pueblo en el desierto y para que ellos vieran la cobertura y que Dios estaba con ellos. Y en el día era una nube que los protegía del calor. Entonces, sobre aquellos que han nacido de Dios y que son un santuario para Dios, claro que tiene que haber una cobertura día y noche. Bendito es el Señor. Entonces, y esa cobertura habla de la presencia de Dios, y esa cobertura trae tranquilidad, porque el pueblo se sentía tranquilo mientras la nube estaba. Y otra cosa es importante, que cuando usted y yo somos un santuario para Dios, el Señor les decía, el Señor dice que la nube se movía. La nube estaba estática un tiempo, y ya cuando la nube se movía, el Señor les dijo, cuando la nube se mueva, tú te mueves, desarman todo y me siguen. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, siempre seguir la nube de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios siga permaneciendo en su santuario, que ese santuario que somos usted y yo, seamos ese templo agradable, esa casa grande de Dios, seamos ese altar que Dios quiere para nosotros, y seamos los adoradores que Dios quiere que seamos. Entonces, porque acuérdense que la semana pasada habíamos de que el Señor les dice que midan el templo. Dios nos tiene que medir nuestro templo, ¿qué somos? Si somos verdaderamente esa casa de Dios, dice que midan el altar, si hay verdadera vida para el Señor, si hay santidad para Dios, si lo estamos glorificando, y que midan a los adoradores, que Dios nos mide cada día a ver si nuestra adoración, si nuestra humillación, si nuestro entendimiento es como el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, el Señor nos viene hablando
Yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero hay una enseñanza muy profunda que es necesario que entendamos. A lo mejor hoy alcanzamos de pronto a ver algo. Es importante. La Biblia habla de 7 utensilios o 7 vasijas. Y ya hemos visto algunas vasijas de honra, es lo que hemos visto. Dice que si nos limpiamos, entonces seremos un vaso de honra. Dice, santificado. A usted y a mí nos toca limpiarnos, a Dios le toca santificarnos. Y dice, útiles al Señor. Entonces vamos a entender cosas muy maravillosas y profundas sobre usted y yo como casa de Dios, y usted y yo como vasos de Dios, y usted y yo como adoradores de Dios. Entonces, qué lindo que podamos entender los propósitos que Dios tiene con esa casa. Si Dios nos habla es porque Él quiere algo con nuestra vida. Que Dios quiere primero que todo establecerse en nosotros, porque el Señor les dijo, y orarán así. Les digo, venga a nosotros tu reino. Entonces, lo que Dios quiere es establecer su santuario en nosotros, es establecer su trono en nosotros, pero Él ser rey. Él vino a morar en ese santuario, y si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Entonces, nosotros debemos aprender y entender de que el rey es Él, el Señor es Él, y nosotros simplemente debemos obedecerlo. ¿Para qué? Para que su presencia esté garantizada en nuestras vidas, la nube y la cobertura de Dios esté garantizada en nuestras vidas, las bendiciones y la protección de Dios estén garantizadas en nuestras vidas. Dios nos proteja del ambiente, Dios nos proteja del mundo que nos rodea, y Dios nos proteja de nuestros enemigos. Entonces, el Señor quiere establecer su reinado en nosotros como casa de Dios, como santuario de Dios. Y también Él quiere además que la casa se expanda, que usted y yo nos expandamos, porque al expandirnos nosotros se expande el reino de Dios. Entonces, gloria a Dios, que eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para Él ser glorificado en la casa. Entonces, el secreto está en limpiarnos. Ahí está. Y nos toca a nosotros, a usted y a mí, limpiarnos. Si nosotros nos limpiamos, el Señor nos santifica, el Señor nos aparta, el Señor nos consagra, y el Señor nos capacita para ministrarlo, para adorarlo. Entonces, pero si alguno se limpia, entonces, ¿cómo me limpio? Para poder ser útil al Señor. La limpieza, la Biblia dice que la limpieza es la palabra. Mire, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada, desordenada y vacía. Y dijo Dios, y habló la palabra, y salió la palabra de su boca. Y el que salió de la palabra del Señor fue Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, cuando de Dios salió la palabra, salió Cristo. Entonces dice que todo comenzó a tener un orden, vino luz. Cuando nosotros ponemos atención a la palabra, nuestra vida está en desorden, porque hay que revisar cómo está nuestra vida delante de Dios, delante de mi familia, en el trabajo, en todas partes. Y entonces, si está en desorden, entonces hay tinieblas, y comienza a generarse un vacío. Entonces tenemos que permitir que esa palabra entre y genere luz, y genere vida, y cree en nosotros un ambiente de luz y un ambiente de bendición donde pueda estar Dios. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Con la palabra. ¿Cómo hay luz en nuestra vida? En la palabra. ¿Cómo hay dirección de Dios? En la palabra. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? En la palabra. Todo está en la palabra. Y como les decía, Dios nombró los 5 ministerios: apóstoles para que hablen la palabra, pastores para que prediquen la palabra, evangelistas para que lleven la palabra, maestros para que enseñen la palabra, y cada uno de ellos para la palabra. Todo es la palabra. Quitamos la palabra
y se acabó todo el reino de Dios, porque el Señor dice que Él habló y todo fue. Entonces, el poder, por eso dice que la vida y la muerte están en la palabra. Entonces, tenemos que ver de que la única limpieza para nuestra vida es la palabra de Dios, tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque la palabra nos renueva. Dice que la palabra nos renueva, la palabra nos limpia, la palabra nos edifica. Entonces, cada día renovándonos por la palabra. Primera de Pedro 1:22. Dice, miren hermanos, para que a partir de hoy, o los que ya entendieron desde hace algún tiempo, hermanos, todo es la palabra. Usted quiere bendición en su vida, guarde la palabra, obedezca la palabra, créale a la palabra y usted va a ver lo que usted cree hecho en su vida, porque Dios juró por ello que lo haría. Y miren lo que dice, mírenlo textualmente: habiendo purificado o limpiado o lavado vuestras almas por la obediencia a la palabra. Entonces, no es escuchar la palabra, es escucharla y obedecerla. Entonces, cuando hay obediencia, somos purificados. Nuestras almas son purificadas mediante el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo y la palabra son uno. Hay una unidad en el Señor. Acuérdense que la Biblia dice que la palabra es el verbo, que Cristo es el verbo, es la palabra, pero también dice 2 de Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu, o sea que el mismo Cristo es el mismo Espíritu y es la misma palabra. La palabra es el Espíritu y es el Señor, entonces, y es Dios. Entonces miren la perfecta unidad de Dios. ¿Por qué es que Él dice que la vida y la muerte están en la palabra? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, permitimos que la palabra nos lave, entonces la palabra nos purifica por obedecerla a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sigue diciendo el 23, mire, siendo renacidos, o sea, volvemos a nacer, el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, o sea, ya no nacidos de Adán, ya nosotros no somos nacidos de Adán, eso ya pasó. Acuérdense que vino el segundo Adán, el postrer Adán, y él llevó todo y entonces clavó el primer Adán en la cruz y también clavó el postrer Adán en la cruz. O sea, todo lo adánico él lo clavó en la cruz y el segundo Adán que no había pecado también lo clavó en la cruz. Y entonces después resucitó ya el nuevo hombre, el segundo hombre que vino del cielo, que fue Cristo. Entonces, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, o sea, no de Adán, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como la palabra, ¿cómo es la palabra para permanecer para siempre? Porque es la palabra de Dios. Usted quiere ver a Dios, habla la Biblia. Usted quiere hablarle a Dios, habla la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. No espere tener cosas y sueños y impresiones o visiones. Si Dios se las da, gloria a Dios, pero Él es la palabra. Todo está en la palabra. El poder de Dios está en la palabra. Entonces, si usted y yo, si eso va a ser reina en nuestra vida, hermano, qué poder tan grande va a haber. Porque entonces nosotros vamos a hacer la palabra como dice Cristo, sí y amén. La vamos a creer y vamos a ver las respuestas y las bendiciones de la palabra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo, hermanos. Porque esa es la palabra la que nos lava. Entonces, ¿para qué debemos limpiarnos y con qué propósito? El Señor dice que anda buscando un pueblo. Él anda buscando, pero no cualquier pueblo. Dice que Él busca verdaderos. O sea, ¿y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad. O sea, verdaderos quiere decir que sean como Cristo. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, 28 y 29, ahí dice que en el 29 dice que busca hijos a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Entonces, ¿para qué? Porque Dios va a establecer su reino con gente que sea como su hijo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos seguir siendo como Adán. Nosotros, por eso hay un viejo hombre que Dios quiere que el viejo hombre muera, desaparezca. Y entonces venga el nuevo hombre a nuestras vidas, que es el Cristo. Entonces, lo que Dios quiere, ¿para qué Dios quiere que nos limpiemos y con qué propósitos?
para que su reino sea establecido en los hijos que son como Él. Por eso Él nos va lavando, nos va limpiando, nos va regenerando. Y que su reino sea establecido en nosotros y expandido, o sea, que su reino se expanda. Hermano, no más soñemos, que es muy posible, porque usted puede, y yo también puedo. Imagínese usted, que nos pongamos una meta este año. Tenemos 365 días a partir de hoy. Póngale 365 días. Que cada uno de nosotros, usted y yo, le demos testimonio a una sola persona. No se concentre en 20 ni en 50, uno solo. Que usted le dé testimonio, que le dé fruto. Que esa persona pueda ver a Cristo en usted y en mí. Hermano, en un solo año se multiplica, se dobla el reino de Dios. Uno solo. Uno solo. Por eso debemos limpiarnos. Es necesario limpiarnos para no seguir siendo religiosos que le predicamos a 50. Concentrémonos en uno, a darle testimonio, a darle fruto, a darle testimonio a todos. Pero mire, uno, que nos ganemos uno, porque mire, el que pone el querer como el hacer es el Señor. El que convence a ese uno que usted y yo le hablamos es el Señor, de pecado, de justicia y de juicio. El que lo lava es el Señor, el que lo llama es el Señor, el que lo santifica es el Señor. Usted y yo solamente tenemos que disponernos y limpiarnos. Uno solito. Imagínense usted, hermano y hermana, y yo ganando uno solito en este año, 335 días. A partir de ahora, crece el reino. Imagínense que en cada iglesia del Señor se haga eso. Para eso hay que dejar nuestros argumentos. No puedo, me da pena, soy incapaz. Dice que Él puso el querer como el hacer. Yo estoy invalidando el querer de Dios y el hacer de Dios y el poder de Dios. Entonces, por eso hay que limpiarlo, para que Dios quite que eso lo llevó Él en la cruz. Y Cristo llevó en su cuerpo toda incapacidad y toda maldición y toda enfermedad, la llevó en su cuerpo. Por eso la Biblia viene y dice ya en el Nuevo Testamento que todo lo puedo en Cristo, que es el que nos da las fuerzas y el poder. Entonces, hermanos, qué lindo sería uno solito, que usted se concentre a darle testimonio a uno. Hermano, qué hermosura sería. Entonces, pero hay que limpiarnos. Pero si alguno se limpia, solamente hay una forma de limpiarlo, por la palabra, nada más. Y entonces sigue diciendo el libro de Timoteo, esto es lo que debemos hacer para poder ser útiles al Señor. Sigue hablándonos. Vayamos entonces a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Sigue diciendo, porque el 21 dice que si alguno se limpia, pero el 22 dice, huye también. O sea, hay que limpiarnos y huir también. Además de limpiarnos, hay que huir, salir corriendo, hermanos. Salir pero venteados de las pasiones juveniles. Pero las pasiones juveniles las tienen un niño de 11 años, de 12 años, hoy en día, imagínense niñas en embarazo de 9 años. Las tienen los niños, las tienen los jóvenes, las tienen los adultos, las tienen los ancianos. Todos tenemos pasiones juveniles. Porque ahí dice pasiones juveniles, pero las tenemos todos. Usted no ha visto en la televisión por ahí un señor de 97 años casado con una modelo, claro, porque se casó, ¿me entiende? Y ahí está el viejito casado, lleno de pasiones juveniles. Entonces, por eso dice, huye, hermanos, no hay remedio. Si la carne, si usted va a algún lado, si yo vamos a algún lado y vemos a alguien, la mujer ve a un hombre o el hombre ve a una mujer, o en la televisión, en el internet o en alguna forma, y comienza a temblar, o hay algo que le da, huye, no hay forma de más. Huye, hay que salir corriendo, hermano, prender fuego y salir venteado, porque no hay forma, caemos. ¿Y sabe por qué caemos? Porque una vez que Dios nos da el mandamiento y nos dice la fórmula, la violamos, caemos. El problema es ese. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, porque acordémonos que Pablo está enseñando y reprendiendo a Timoteo, que es un pastor, es un predicador, es un ministro. Le dice, primero, si quieres ser un vaso de honra,
Segundo, si quieres ser útil al Señor. Le dice tercero, si quieres vivir en santidad, porque eso está en el versículo anterior. Y cuatro, si quieres estar preparado o dispuesto para toda buena obra que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, primero, porque hay varias, primero tienes que huir de las pasiones buenas. Tantos ministerios que están en el piso hoy en día por las pasiones buenas. Ministros, hermanos, de 70 años. ¿Qué tiene que hacer uno de 70 años? Si está en el mundo, haga lo que quiera, no hay problema. Pero si es un ministro del Señor, ¿qué tiene que hacer uno de 70 años? Si no, servirle al Señor. Ya estamos cerquita, hermanos. Usted y yo cada día morimos. Es como un bebé. Usted tiene un bebé y dice, vea, el bebé nació ayer, ya el bebé ya tiene 2 días. Claro, se le acabaron 2 días de vida. No es que está avanzando, no, se le acabaron 2 días de vida. Y el tercer día tiene ya 3 días que consumó, porque Dios nos da un tiempo. Cada día es un día menos que vivimos. Es un día. Entonces, hermano, es importante que nosotros estemos, hermano, y dejan el ministerio, sabiendo que le sirven al Dios vivo, al creador del universo, sabiendo que hay una vida eterna, hermano, con el Señor, o una vida de destrucción y fuego y enemistad y tinieblas delante, hermano, que trae juicio. Entonces, y dejan a la mujer, dejan a la esposa y dejan el ministerio. Algunos siguen en el ministerio, pero siguen con la otra. Y entonces el pueblo, como amamos a mi pastor más que la palabra de Dios, nosotros lo perdonamos y seguimos. Eso no es así. Eso es antibíblico. Hay que limpiarse y hay que dar testimonio. Usted no sabe, un ministro hace 200 años en Inglaterra, no me acuerdo en este momento el nombre, él decía que lo más importante, lo que más necesita el pueblo son ministros que teman a Dios, que se guarden para Dios y que vivan limpios para Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano. Usted y yo necesitamos ministros que se laven, que se guarden cada día. Entonces, y los perdonan y siguen como si nada fuera. Claro, la Biblia lo dice y lo señala. Entonces, y gloria a Dios que aquí les decimos insistentemente, porque la Biblia dice, Ezequiel 3, 16 al 20, dice que si ves al justo, o sea, el pastor, un hombre que ha sido justificado por el Señor igual que usted, cometiendo injusticias, cosas contra Dios, y tú no lo apercibes, de pronto el ministro muere por su pecado, pero su sangre demandaré de ti. Mire que usted no se puede aliar a mí, usted no se puede aliar a ningún pastor, a ningún ministro. Usted tiene que decirle, pastor, mire esto, arrepiéntase. Y unir el pueblo, arrepiéntase. Y si no, entonces vamos para otro lugar, que el Señor nos lleve para otro lugar. Tiene que ser así. Y no acomodarse en el pedazo de carne que está ahí. No es que yo lo amo mucho. Lo amo mucho. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con cuánto? Con el 99% y 1% para el ministro. Con todo tu corazón. Entonces, hermano, tiene que ser así. Entonces, primero, para poder, hermano, limpiarnos, ser vasos de honra, santificados, útiles y dispuestos para la obra del Señor, hay que huir, hermano, de los pecados juveniles o de las pasiones juveniles, hermano. Hay alguien por ahí que dice que no te acerques al calor porque te quemas. Obvio, uno se va acercando hasta que llega un momento en que se quema. Nos quemamos, hermano. Que huir de concupiscencias, de cosas, hermano, de pensamientos. Ay, me comienza a venir un pensamiento, a usted y a mí, a cualquiera. Aquí no vemos libre, nadie es libre de nada. Dice que el Señor fue tentado en lo mismo que lo tientan a usted y a mí, en todo. Pero, hermano, tenemos la Biblia, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Empezó a pensar en ella. Cautivo, la palabra, alabar al Señor, comenzar a hablar la palabra de Dios, comenzar al Señor, te pido perdón, Señor, limpia mi mente. Hermano, a la palabra, hay que ir a la palabra, que es la que nos lava inmediatamente. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, o sea, sometido a Cristo. Entendamos, este es un mandamiento de Dios. Las pasiones de la carne, de nuestra carne, de nuestros deseos y concupiscencias,
tienen un mandamiento de Dios, huye. No hay otra. No rece, péguese de la Biblia, empieza a escuchar alabanzas ahí mientras la está mirando a ella. No, huye, salga corriendo. Ese es el mandamiento, no hay otro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el peor pecado que existe es el pecado contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo o el santuario de Dios. Por eso, mire, el pecado, hermano, el pecado de fornicación adulterio, el peor pecado que hay. Por eso el Señor no da cosas. Mire que para otros pecados el Señor va y le pide perdón, porque a cuenta hay cantidad de mandamientos. Aquí no hay mandamiento, salga corriendo. El único mandamiento, huir, no hay otro. Ahora, entendamos que no es el huir, no es una opción que yo tenemos, no, tenemos varias opciones, no. Huir es un mandamiento de Dios. Mandamiento, hay que salir corriendo. Su mandamiento del dueño de la casa grande. Acuérdense que la casa grande es la iglesia, y la casa grande y la iglesia es usted, y la casa es usted y soy yo, el templo es usted y soy yo. Mire lo suntuoso que era el templo de Salomón, y el Señor desde el Antiguo Testamento a través del mismo Salomón lo desechó, el templo, y después vino Cristo y lo desechó. Y después le digo a esta mujer, no, es que nosotros sabemos que el templo está en Jerusalén, pero aquí también había un altar muy precioso para Dios, sí, dice la Biblia que era para Dios en Gerizim, en el monte. Y entonces el Señor le dijo, no, ya no adorarán más en Gerizim, ni en Jerusalén, o sea, lo desechó. Además de muchos o múltiples mandamientos que hay, que ya el tercer templo olvídese de ese cuento. Porque ¿qué tercer templo está esperando usted o estoy esperando yo para que Satanás que se siente, como dice Tesalonicenses, si Satanás está sentado en la mayoría de la iglesia cristiana? ¿Quién es el que tiene todos los hogares destruidos? Mujeres solas, abandonadas. ¿Quién es? Dios. O un ángel que envió para tentar. Dios no tienta a nadie, ese es Satanás, que está sentado en la iglesia desde hace miles de años. Está sentado no solamente en el pueblo, en los púlpitos. El que manda es Satanás, en la mayoría de los púlpitos. Imagínese, ¿cómo no podremos usted y yo, Señor, pero no que me diste poder? Ora uno por una persona y la sana, y Dios hace cosas maravillosas, la liberta, usted y yo oramos y pasan cosas sobrenaturales. ¿Y cómo así, Señor, que yo no voy a poder, yo en toda mi vida, o en parte de mi vida, o en un año, venir, compartirle a una persona, estar encima de ella y ganármela para ti, porque tú lo haces todo? Pero mire lo que hace el diablo con una multitud de gente. Por eso es importante que escuchemos la próxima enseñanza de pronto, que es tremenda. Entonces, Dios no da una opción. El templo de Dios, huir, ¿por qué? Porque huya y limpien el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando hicieron el templo, cuando lo restauraron, hermano, hicieron el cuarto de Dios, el lugar santísimo, y lo separaba una pared, y ahí estuvieron, un cuarto para otras personas. No, Dios quiere, así como hizo en el tabernáculo y en el templo, Dios quiere un manto blanco de protección para que lo santo no se pegue de lo profano. Tiene que haber separación entre lo santo y lo profano. Por eso el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, tiene que ser santo, hermanos. Y por eso no hay mandamiento, hay que huir de la fornicación. Mire, y es tan poderoso ese mandamiento de huir, hermano, que vayamos a Mateo 5, 28. Mire lo poderoso para que el Señor se atreva a decir eso. Ahí dice, y el Señor le dijo, cualquiera. Ojo, mire, analicemos esa palabra cualquiera. Usted, el hermanito que acabó de llegar, que usted es un hijito que no conoce de Dios, el hermano que sirve, los que cantan, el que predica, el apóstol, cualquiera, que no se salva a nadie, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Mire usted,
con ella en su corazón. Mire lo que dice el 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, porque mira a la mujer y la codicia, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, el templo de Dios, sea echado al infierno. Hermano, tremendo. Y también dice de la pierna, que es mejor entrar cojo al reino. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de la casa grande, está hablando de la casa de Dios, del templo de Dios, de nuestros cuerpos. Hermano, mire cuántas personas lo primero que piensan cuando les llega el pago es el internet, la televisión, el celular. Ahí donde tienen acceso a todo tipo de atracciones para la carne. ¿Cuánta gente es fiel mensualmente con la cuenta del internet, con sus cuentas? Pero son miserables, son mezquinos con las obras del Señor en la tierra. Y el diablo ahí entronado, y están esperando un tercer templo de Jerusalén, y el diablo entronado a través del celular, a través del internet, a través del teléfono, a través de la televisión, entronado en los corazones de los creyentes, no del mundo, porque el mundo no es de Dios. Él le dijo: vosotros sois del príncipe de este siglo. Entonces, hermanos, hay que limpiarnos de toda cosa, hay que entrar en el balance del Señor. Ven a mí y estemos a cuentas. Uno tiene que estar a cuentas con el Señor. Entonces, la única forma de limpiarnos es no darle lugar al diablo, hermano. Si usted sabe, no hay que cortarnos los ojos. Vamos más allá. Si usted sabe, hermano y hermana, de que a través del internet usted está viendo cosas como hija de Dios o como hijo de Dios que no debemos, entonces no hay que cortarnos los ojos, hay que cortar el cable. Hay que cortar el cable o cortar el celular. Hermano, cuánta gente que se casan y tenían una novia y siguen con su celular, con el número de la novia, por si las moscas. Hay que cortar. Hay que cortar con lo pasado, con el viejo hombre, hay que cortarlo todo. La única forma, hermanos, cortar con todo lo que nos lleva a los deseos de la carne, porque la carne quiere ser apasionada, quiere ser abrigada. Entonces debemos, hermano, cortar para no tener que cortar los ojos, porque Dios entonces va a cortar todo, dice la palabra. Uno como ser humano, hermano, yo sé, uno como ministro, usted y yo, usted ministra aquí, yo ministro acá, o yo mañana yo lo levanto a usted para otro lugar, pero no es que lo levantó para estar más que nadie, es que Dios nos usa y somos vastos, y la honra es solamente de Dios. Dice que toda la gloria y toda la honra sea de Dios. Amén. Si yo simplemente ministramos al Señor, es diferente. Por eso dice que hay diferentes vasos. Uno en una posición lo llama oro, otro en otra posición lo llama plata, otro en otra posición lo llama madera y otro en otra posición lo llama barro. Y eso que está hablando en un contexto de cuando vino Cristo en las casas hebreas, que eso es lo que vamos a estar viendo, para que usted entienda cosas muy maravillosas que hay ahí. Entonces, pero todos nos toca limpiarnos. Acuérdense que Cristo era un vaso de oro. Él era espíritu, 100% espíritu. Cristo nunca había tenido carne, era de oro, la deidad, porque la Biblia representa la deidad con el oro. Pero Él se despojó del oro y se hizo barro, se hizo hombre. Entonces se hizo un vaso y recibió los pecados del mundo. Vil también se hizo, que Dios el Padre se apartó de Él y Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Todo eso es una unidad en la palabra. Entonces todos los vasos tenemos que limpiarnos. Y Cristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, Él pudo dejarse tentar de Satanás, porque Satanás le ofreció los reinos de este mundo y Él dijo: ¿por qué? Porque a mí me los han entregado y son míos, y a quien quiero se los doy. El Señor se pudo haber dejado tentar ahí, o en otras formas donde lo presionaron hasta lo último. El Señor fue presionado como en lo máximo, pero Él se guardó como un vaso de barro
limpio. Él se limpió. Entonces, cada uno de nosotros, el propósito es que nos limpiemos. Ahora, segundo mandato del Señor, para poder ser entonces limpios, de honra, santificados, útiles al Señor. El segundo mandato en la casa grande, que somos nosotros, es seguir o perseguir la justicia. La justicia está en la palabra, el balance que da la palabra de Dios ahí. Obedecer lo que dice la palabra de Dios. La justicia de Dios es la palabra. La balanza de Dios es la Biblia. Él nos va a medir por la Biblia. Él nos mide hoy por la palabra y vamos a ser juzgados por la palabra, lo dice la Biblia. Entonces, seguir la justicia es lo que dice la palabra. La fe, el amor y la paz. Entonces, ahí el Señor nos da un segundo mandamiento para poder estar limpios, ser de honra, ser útiles. Imagínense, hermano, yo me limpio todos los días, o nos limpiamos nosotros, vamos, hacemos la oración, vamos, oramos, en fin, el método bíblico, y ya. Y la justicia, tengo que seguir la justicia, tengo que ver qué dice la palabra en cada situación en mi vida. En quién está mi fe cuando vienen las circunstancias, porque cuando, ay Señor, gracias por esa respuesta, qué felicidad. A todo el mundo le compartimos, pero cuando se levanta el enemigo y venimos a ser probados, ¿qué sale de nuestra boca? Por eso la fe, el amor y la paz. El amor, hermanos, el amor es más importante que todo en la Biblia. Todo queda atrás si no hay amor. Y el amor no es que se habla, no son besitos para acá y para allá, es que se demuestra todo el tiempo, todo el tiempo. Tiene que mostrarse el amor entre nosotros. Tenemos que derribar argumentos para no amar, para no perdonar, para no reconciliar, para no restaurar, para no edificar. Hay que derribarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en una fortaleza, y la fortaleza ya casi usted y yo perdemos el poder. Usted y yo podemos derribar argumentos, pero una fortaleza, ay Señor, ya es con el Señor. Pero Dios nos da potestad, por eso dice que derribemos argumentos. Nos toca a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es un argumento? Dice, y toda altivez, el argumento es una altivez contra lo que dice Dios. Dios dice, ama y no amo. Dios dice, perdona y no perdona. Dios dice, reconcíliate y no nos reconciliamos. ¿Para qué? Para poder ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermano. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados en nuestra vida. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios, o sea, contra lo que Dios dice. Para poder vencer los deseos de la carne y huir de ellos, debemos hacer lo que Dios nos demanda. Esas cuatro cositas: la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Por qué? Porque esas cuatro cosas, después de que nos limpiamos, el Señor menciona esas cuatro cosas a Timoteo, a usted y a mí, porque esas cosas de Dios cortarán todo poder de la carne en nuestra vida. Ya dependemos de Dios. Por eso el Señor nos dice que sigamos eso. Yo amo y perdono, pero no olvido. Aunque nosotros decimos, no, yo sí olvido, pero sigue igual. No olvido. Dios nos llama a perdonar hasta que nos vayamos. Eso es lo que significa 70 veces 7. Es eterno el perdón hasta que nos vayamos. Porque eso tiene que ver con la numerología de Dios, que algunas cositas pequeñitas hemos estudiado. Entonces, estas cuatro virtudes de Dios quitarán o cortarán todo poder de la carne en nosotros. Romanos 12:21. Y es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, no seas vencido de lo malo. Lo malo. Cosas que no agradan a Dios. Sea que vengan contra nosotros, o sea que nosotros las veamos en otros. Hay que vencer lo malo. No seas vencido de lo malo. O sea, la carnalidad o los deseos engañosos o las situaciones. Sino vence con el bien el mal. ¿Y qué dice el Señor en el mismo, por allá en
En Mateo 5, creo que es 44 en adelante, dice, bendecid a los que os maldicen, hermanos. Eso es poder de Dios para nuestra vida. Si hay alguien que está hablando, ¿qué es maldecir? Ah, no, que te parto un rayo. No, eso no es maldecir. Maldecir es hablar mal. Hablar mal. Hablar mal. ¿Pero qué dice? ¿De quiénes? De tus enemigos. O sea, al que te maldice. Bendice al que habla mal de ti. Ah, hermano, ¿cómo le parece que por ahí? Ah, sí, el doble. El doble para él. No. Ah, sí, bueno. Que Dios convierta esas maldiciones de ese varón en bendiciones para mí, para el pueblo de Dios que está aquí, y para nuestra familia. Eso es lo que hay que hablar vida. La vida y la muerte están aquí. Entonces, hermanos, nos toca. Hay que cambiar por lo malo por lo bueno. Sigue entonces. La justicia es la voluntad de Dios. Está en su palabra. Ya lo expliqué. La fe. Seguir la justicia, seguir la fe. Es confianza y certeza absoluta en lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos entender, mire que aquí se ha repetido mucho, la palabra es apropiativa. Cuando la palabra está hablando, cuando están orando, cuando están intercediendo, cuando se está hablando la palabra, entonces uno debe estar ahí, Señor, la acepto para mi vida porque esa palabra que salió de tu boca tiene poder infinito, me puede sanar mi corazón, puede cambiar mi vida, puede cambiar mis circunstancias. Hermano, hay que comenzar a hablarle a Dios, aceptarla y apropiárnosla, hermano. No sirve hoy qué palabra tan bonita, no sirve. El amor. ¿Qué dice el amor? Primer mandamiento, a Dios y al prójimo. Es darse a Dios y al prójimo, hermano. O sin esperar nada, desinteresadamente. Eso es lo que es. Mira que esto es parte de lo que son los vasos en la casa grande. No solamente limpiarnos, porque ahí estamos, ahí seguimos. La paz. En este sentido, en este contexto, comunión y armonía. Hermano, que usted y yo no tengamos comunión y armonía con unos primos por allá, o inclusive hermanos de sangre que nos odian, que no quieren saber de nosotros, no hay problema. Pero en la casa grande, como decíamos nosotros aquí, hermanos, que no decíamos Señor bendito, sino que mencionábamos por allá una muchacha. Que en la casa grande del Señor no haya paz, ni amor, ni se esté estableciendo en nuestros corazones la justicia de Dios. Qué grave, hermanos, qué grave. A veces tenemos problemas con familiares. No quieren saber de nosotros, no hay problema. Ustedes por aquí y ellos por allá. ¿Para qué vamos a ir a buscar problemas? Pero en la casa grande del Señor, hermanos, hay que limpiarnos. Porque usted y yo queremos ser vasos de honra. Para que Dios nos santifique y nos capacite para ser útiles. Hermanos, esto no se trata de confesar una fe, confesar un nombre y ya soy salvo. No. El Señor le dice, el que me sirve, sígame, el que no me sirve, no me siga. Entonces los vasos, ¿para qué son los vasos en la casa grande? Porque le sirven al Señor, a los propósitos de Dios, como lo vamos a ver. Por eso digo que una enseñanza bien profunda. No hemos visto nada en estas 8 enseñanzas, mejor dicho. Entonces nos toca a nosotros limpiarnos, establecer la palabra de Dios en mi corazón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu sentimiento. Me hizo, no me hizo, me dijo, habló, murmuró, me formó chisme. Y estas palabras que yo te mando es la justicia. Mire, es la justicia de Dios, es la palabra, es la balanza de Dios, la palabra.
Entonces, derribar argumentos y toda altivez, hermano y hermana, si usted lo está haciendo, usted tiene altivez contra la palabra de Dios. O yo, usted o yo, los dos. Hay que derribarlos, hermanos. No queremos ser vasos limpios para poder, o sea, que de pronto a la gente no le guste, porque hay gente que no le lo traga a usted, hermano, ni a mí, en la casa grande, pero que esa personita no tenga que sentir de mí. Que no me quiera, pero que no tenga que sentir de mí. Y si me doy cuenta de alguna cosa, voy y le pido perdón. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque al yo pedirle perdón, estoy cambiando maldiciones que hay en su mente y en su corazón por bendiciones para mi vida. Eso es bíblico. En estos días, que esa fue una enseñanza muy preciosa que el Señor nos permitió por allá un 1 de diciembre. Estos días vuelvo y la traigo porque estuvo poquita gente, para que la recordemos, hermano, cómo Dios cambia las maldiciones por bendiciones para usted, para su vida, para su familia. Amén. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que se la apropian, Entonces, la paz, hermano, no puede ser, ¿me entiende? No puede ser. Comunión, armonía con los hermanos. Eso hay que cortarlo, todo lo que haya, hay que cortarlo. Pero ojo lo que dice, lea bien lo que está diciendo ahí. Ahí no dice que seguir la paz, la justicia, la fe, el amor y la paz. No dice que con todo el mundo, ahí dice con quién. Léalo, por favor. Verso 22. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, Dios mismo está diciendo que hay personas que tienen, que están limpias, que son vasos de honra y por eso pueden invocar el nombre del Señor. O sea, con aquel que no puede invocar al Señor, hermanito, al lado. El Señor siempre le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes lleguen a tal tierra hay que sacar a todo el mundo de allá, porque si no sacan a todo el mundo, ustedes se van a volver como ellos, se van a juntar con ellos, se van a casar con ellos y los van a llevar a adorar a otros dioses. ¿Qué es lo que hace el mundo? Cuando usted está con una persona del mundo, ¿qué hace la persona del mundo? Llevando a las cosas del mundo. Esto es un mandamiento de Dios, a usted o a mí. Entonces, ahí dice seguir la paz, la justicia, la fe, el amor, no con todo el mundo, sino con los que de corazón limpio invocan al Señor, hermanos. Al andar usted y yo con hermanos de corazón limpio, eso nos motiva para estar limpios. Usted sabe, usted y yo de pronto bien carnales, y nos juntamos con un hermano, un hombre de Dios o una mujer de Dios, y uno habla con él: ¿cómo te pareció el partido? No, hermano, yo no vi nada de eso. Yo no estuve en la iglesia, hermano, una enseñanza, hermano, y ahí mismo, mira, y uno le habla de tal cosa. No, tengo unos problemas, hermano, y ahí viene el otro y le habla de la palabra y la palabra y la palabra. Entonces, el andar con hermanos limpios de corazón nos motivarán a estar puros. Porque un hermano limpio de corazón, ¿de qué más va a hablar? ¿De qué más va a hablar? De Dios. De Dios, hermano. Yo me puedo sentar con usted a hablar de Dios 24 horas al día hasta que nos tire el sueño. No tengo problema y me gozo. Pero de Dios y de su palabra. Y de cosas profundas que el Señor nos ha enseñado. Pero del mundo y de las cosas del mundo, no. Por eso dice: con los que de corazón limpio, ¿qué invocan? El mundo, el fútbol, la industria, todas que invocan al Señor. Claro, hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para trabajar, tiempo para jugar, tiempo para hacer deporte. Entonces, pero el andar con hermanos de corazón limpio, hermanos y hermanas, nos motivarán a estar puros. Puros, y eso sí, aptos para toda buena obra. Yo me acuerdo que a mí mi mamá nos decía que el que con la miel anda, algo se le pega, ¿cierto? Y también decía: dime con quién andas y te diré quién eres y quién vas a ser. Eso es una realidad.
Usted ve muchachitos sanitos, de un momento a otro se junta con otro muchachito que había sido sano, ya anda en su moto y resulta que le empieza a gustar, y resulta que a este le dieron una moto para ir a matar a alguien por allí y le resulta todo matando y con moto. La Biblia lo dice, hermano, eso lo sacaron de la Biblia lo dice, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Eso lo dice la Biblia. Entonces, para hacer pasos de honra debemos limpiarnos y seguir estas virtudes que el Señor nos llama a seguir. Huyamos de las pasiones carnales y sigamos, ahí lo dice, sigamos la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que hay que hacer. O sea, Dios nos está diciendo, toma las medidas que son necesarias, yo te doy la fórmula, porque Dios siempre ha puesto su mapa, su diseño, su modelo, su estrategia para nosotros. Todo el Señor nos lo ha delineado perfectamente. Y si hay algún problema de entendimiento, nos ponen colores, nos ponen números, formas, distribución, nos ponen cosas maravillosas para que nadie diga no entendí. Pues tomemos las medidas que sean necesarias para huir de estas cosas, de las pasiones, de los deseos carnales, porque nos condenan. La Biblia dice nos condenan. Quita, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. No hay que quitar el ojo, hermano, hay que quitar el televisor. Hay que quitar la esquinita donde se está parando, los amiguitos que está frecuentando, es lo que hay que quitar, no se corte la cabeza. Entonces, debemos limpiarnos, ¿para qué? Para que eso que el Señor le dijo, cuando lo sacó de Egipto, les dio los mandamientos, ojo, los mandamientos los dio con la boca, todos los escucharon, todos los mandamientos, y después quedaron escritos. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era, quiero morar con ustedes. Harán un santuario, un templo, una casa para mí, yo habitaré dentro de ustedes. Eso se cumplió con Cristo, porque primero dijo, yo habitaré en medio de ustedes. Pero ya hoy, dice el Señor en su palabra, en aquel día conoceréis. Recuerde que Él todavía no había muerto ni había resucitado, que yo estoy en vosotros, en dentro. Vosotros dentro de mí, yo en mi Padre y yo en vosotros. La unidad perfecta de usted como santuario de Dios y yo con la deidad Padre y Espíritu Santo. Con la deidad, el Dios eterno o el Dios único y verdadero, Yahweh, el yo soy. Entonces, limpiarnos, seguir la justicia, la paz, el amor, la fe, para establecer su reino en nuestras vidas, para que vivamos para hacer su perfecta voluntad y para poder invocar su nombre. Porque así como comienza el verso 19 y el verso 20, para que podamos invocar el nombre del Señor. Vayamos a Filipenses 1:9. Miren lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo, el que fue llevado al tercer cielo. Que vamos a ver unas cosas muy maravillosas de Pablo como un vaso de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ojo, habla de un conocimiento profundo. Ciencia habla de revelación. Y en todo conocimiento, está hablando todo conocimiento de Dios, a conocer los planos de Dios, el diseño de Dios, la forma de Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor. Una persona que no conoce a Dios, ¿cómo va a aprobar lo mejor? Una persona que no teme a Dios, hermano, ¿cómo va a aprobar lo mejor? Una persona sucia, ¿cómo va a aprobar lo mejor? Por eso hay que limpiarnos. Y Pablo dice que conozcamos, que abunde habla de abundancia, ciencia, o sea, revelación, todo conocimiento de Dios, para aprobar lo mejor. Un desobediente, ¿cómo va a aprobar lo mejor? Una persona rebelde, ¿cómo va a aprobar lo mejor? Ah, no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo, y bien rebelde.
¿Cómo? Por Dios, usted no tiene brújula, hermano o hermana, o yo. Por eso Pablo dice que abunde el conocimiento, el entendimiento de Dios, porque ciencia habla de entendimiento. Conocimiento habla de un saber de Dios para probar siempre lo que a Dios le agrada, porque Él quiere perfecta voluntad en nosotros, no la voluntad permisiva. Y sigue diciendo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Limpiarnos para hacer pasos de honra, para que Él nos santifique, para serle útiles, preparados para las obras que Él dispuso desde antes, para que vivamos en ellas, huyendo de las fornicaciones, de las pasiones, siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz, llenos de la revelación y conocimiento que Él quiere darnos, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día del juicio, para el día de Cristo, la segunda venida, cuando Él venga. Y miren lo que dice el 11, ya para terminar. Hoy pensé que íbamos a avanzar más, pero gloria a Dios. Llenos de frutos de la Biblia, que dice la Biblia, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. O sea, una persona, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Aquel que está unido con el Señor, ahí lo dice, va a estar lleno de frutos de justicia, por medio de Jesucristo. Porque eso trae gloria y alabanza a Dios. Mire que es más importante todo esto que cantar y decirle gloria a Dios. Ahí lo dice textualmente, para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que trae gloria y alabanza al Señor. Para la próxima semana, si Dios nos presta la salud y la vida, vamos a comenzar a ver los 7 utensilios que le sirven a Dios en la casa grande. Maravilloso, una enseñanza preciosa y muy reveladora, cosas que necesitamos entender para nuestra vida, preciosísimas, como toda la palabra de Dios. Así que, qué bueno que podamos estar aquí para recibir esa palabra tan preciosa que Dios tiene, como toda la palabra de Dios, que es preciosísima. Pongámonos de pie, hermanos. Thank you.